bien. Señor, gracias por el Evangelio. Gracias por la familia de la fe. Gracias por el reino de los cielos. Gracias por la ciudad santa, Señor. Que un día, Señor, vamos todos a estar ahí, viviendo lo que estamos leyendo aquí, mi Dios Santo. Donde en un mundo nuevo, un reino nuevo, donde no va a haber muerte, no va a haber, Señor, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber pecado, Señor. No vamos a tener la carne, Señor. Gracias, Señor Santo. Gracias, Señor, por poder alabarte y bendecir tu santo nombre, mi Dios. También, Señor, para poder pedirte por todas nuestras necesidades, porque no hay nada imposible para ti, Señor. El Señor recibe estos cantos que son para tu nombre y para tu gloria, porque solamente tu nombre es digno de alabar, Señor, porque tú eres nuestro Salvador y nuestro Redentor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta tarde, gracias por acompañarnos. Vamos a alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. Gracias, Señor.
adoramos, Señor. Porque siempre eres fiel, Señor. No importa, Señor, de lo que pasemos, Señor. Nada, Señor, que caiga sorpresa, Señor. Tú lo sabes todo. Pero solo hay que confiar en ti, Señor.
nuestros hermanos día jueves a las 6:30. Estamos continuando nuestro estudio en el libro de Isaías. El jueves a las 6:30. Y luego después tenemos tiempo para orar por las necesidades. Gracias a Dios que podemos orar al Señor sabiendo que Él contesta nuestras oraciones. Hoy, hermanos, estamos en el capítulo 5 del libro de San Marcos. Capítulo 5 del libro de San Marcos. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Ahora, si me hace que sí vamos a alcanzar a terminar el capítulo. El Evangelio San Marcos. Mientras que lo buscan, voy a hacer una oración para que podamos empezar hoy nuestro estudio. Gracias, mi Señor, por la salvación de nuestras almas, Señor. Señor, gracias por tu palabra que tenemos hoy en nuestros medios. Señor, ayúdanos, Señor Santo, a crecer en nuestro conocimiento de ti, mi Dios Santo, para que podamos, Señor, disfrutar del amor que tú tienes para nosotros. Somos pueblo tuyo, mi Dios. Somos ovejas de tu prado, Señor Santo. Señor, tú eres el buen pastor y nos estás guiando a pasos verdes, Señor. Gracias. Gracias por todo, porque todo es por tu misericordia. No merecemos nada. Todo es por tu gracia y amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Hoy en la mañana estaba yo leyendo un reporte hay menos de 5% en la iglesia de los creyentes que leen su Biblia. Hicieron un estudio y un análisis, hallaron que 4% de los que van a una iglesia evangélica leen su Biblia. Y el reporte estaba diciendo cómo los cristianos pueden ser engañados muy fácil por no saber las Escrituras. Y sabemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios mismo se queja de su pueblo diciendo: mi pueblo pereció por causa de conocimiento. Hoy en día, hermanos, ¿verdad? En aquel entonces tenían que ir a escuchar la ley, ¿verdad? Alguien lo estaba leyendo y tenía que escucharlo. Pero hoy en día, hermanos, tenemos la Biblia, nuestra propia copia, nuestro lenguaje, tenemos aplicaciones que podemos bajar. Y hay que leerla pidiendo a Dios: Señor, dame entendimiento en tu palabra, para que cuando yo veo algo que no es de ti, luego puedo saber, esto no es de Dios, porque no va con la palabra. Alcancé también leer poquito la tradición que hicieron el Partido Comunista en China, el gobierno chino. En China, hermanos, hay más creyentes que adoran a Dios en escondidas, y el gobierno están desesperado para poder controlar a esa población que es muy grande, y salieron ellos con su propia interpretación de la Biblia y están muy torcida. Alcancé a leer un poquito. Luego, otra vez digo, la importancia de saber la palabra del Señor para que no seamos engañados. Y una de las profecías de los tiempos postreros en que estamos viviendo hoy, hermanos, es el engaño, falsos maestros, doctrina de demonios, desviando el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, vamos a estudiar aquí verso por verso, precepto por precepto. Verso 1 dice: me dieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Verso 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Aquí vemos, hermanos, un hombre poseído por demonios. Vamos a saber que eran más de uno. Y el lugar, hermanos, donde él habitaba era el lugar norte de la tierra de Judá,
un lugar mayormente poblado por gentiles. Gente que estaba dado a hechicería, gente que estaban dado a la idolatría. Si se acuerdan, hermanos, los dos tribus de Israel, antes de cruzar el río Jordán, miraron que la tierra era muy bonita y muy buena para criar ganado. Y le pidieron a Moisés, Moisés, sabemos que Dios nos dio la tierra al otro lado del Jordán, pero aquí está muy bueno para criar nuestros animales. Por favor, danos permisos a quedarnos aquí. ¿Verdad? Tenían ovejas, tenían animales que estaban criando. Pero con el tiempo, hermanos, esas ovejas, vamos a ver, después se convirtieron en cerdos. ¿Verdad? Poco a poco empezaron a desviar de la ley del Señor. El área del norte de Israel fue conquistado primero. También ellos fueron los primeros que cayeron en idolatría. Y cuando uno se aparta del Señor, hermanos, abre la puerta para las tinieblas. Y este pobre hombre, hermano, estaba poseído por demonios, por tanta oscuridad que había en ese lugar. El Señor Jesucristo, mis hermanos, sabía que alguien ahí tenía necesidad de ser libertado. Y fue y llegó Jesús ahí. Dice en Lucas 8, no lo voy a leer, pero este hombre fue poseído por mucho tiempo. Ya sabemos que era un hombre poseído. ¿Por qué? Fue poseído por mucho tiempo, dice Lucas 8. También no se tapaba, estaba desnudo y vivía como un animal. Dice que vivía entre los sepulcros, al contrario de la ley, ¿verdad? Para un judío, de tocar un cuerpo muerto o de estar en un lugar así donde había muerte era considerado impuro, se tienen que guardar de eso. Pero el demonio, ¿verdad?, lo manejaba a vivir en esos lugares. Dice que este hombre tenía fuerza sobrenatural, quebraba cadenas, no lo podían atar con cadenas. Y luego dice, estaba atormentado y se cortaba a sí mismo. Y no podía manejar su comportamiento. Pero hermanos, otra vez digo, el Señor llegó ahí para sanar a este hombre. Verso 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. El verso 6, ¿verdad? Este hombre que tiene estos demonios, parece que los demonios van a empezar a adorar a Jesús. Pero lo leemos así, pero así, hermanos, no es, porque en aquel entonces se creía, ¿verdad?, una creencia por ahí decía que si alguien hablaba uno por su nombre y por su título, lo podía dominar. Fíjate cómo habla el demonio a Jesús, o los demonios a Jesús. Dice, verso 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Cuando ellos describieron a Jesús por su nombre y por su título, otra vez digo, hermano, la creencia era que podían dominar uno en confesando quién era. Igual como nuestros padres, cuando hacíamos algo malo, cuando yo hacía una travesura, mi mamá me amaba por mi primer nombre, mi segundo nombre, mi apellido y tantas más cosas. Yo sabía que mi mamá me iba a dominar por el cinto. Pero eso era la creencia en aquel entonces. No lo están sí lo están reconociendo como Dios, pero no lo están reconociendo como que ellos quieren que humillar ante Él. Dice, y cuando, verso 8, porque Él decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Sal de este hombre, espíritu inmundo, verso 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me amo porque somos muchos. Eran más de uno. Un legión romano, hermanos, eran 6,000 soldados. ¿Tenían 6,000 demonios? Quizás sí, pero sabemos que eran más de uno. Legión se llamaba. Sigue diciendo. Verso 10, y rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Primero, hermanos, el Señor no necesitaba saber cómo se llamaban los demonios. Él preguntó
el nombre de ellos para que nosotros podamos leer, para entender mejor lo que estaba sucediendo. Sea un demonio, sean 6,000, todo el reinado, hermanos, de Satanás fue destruido. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo terminó la obra de la cruz, el Señor quebró el poder del enemigo que tenía sobre la humanidad. Vamos a leer, hermanos, en Colosenses capítulo 2, para que me entiendan, para que vean que no estoy inventando nada. En Colosenses capítulo 2, hermanos, cuando el Señor dijo, consumado es, cuando Él resucitó de entre los muertos, quebró el reinado de Satanás. En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados, el reino de Satanás, y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si se acuerdan, hermanos, durante el ministerio terrenal de Jesús, siempre el diablo quería tratar de desviar a Jesús de su misión de morir en la cruz por el pecado del mundo. Empezó en el desierto, cuando él fue tentado. El diablo dijo, te doy todo, nomás arrodíllate a mí, nomás híncame a mí, nomás adórame a mí y te doy el reino del mundo. Básicamente el diablo estaba diciendo, aquí puedes obtener todo solamente adorándome a mí, sin ir a la cruz. Ya saben ustedes que el Señor lo reprendió. Y luego después, hermanos, el diablo usó a Pedro a decir a Jesús, a decirle, no vayas a la cruz. Y el Señor reprendió al diablo. Cuando Pedro dijo eso, Jesucristo reprendió al diablo. Jesucristo dijo, apártate de mí, Satanás. Porque el diablo sabía que Jesús, cumpliendo la obra de la cruz, la obra de redención, dando su sangre limpia, perfecta, que solamente la sangre de Jesús pudiera dar el pago del pecado. El diablo sabía que iba a perder su destino sobre el hombre. Ahora, hermanos, el hombre puede escoger si quiere seguir bajo el poder del enemigo o si quiere estar bajo la gracia y el amor del Señor. Entonces el Señor por esa razón pide el nombre para que nosotros podamos entender lo que está pasando aquí. Hermanos, los cristianos no deben de hablar con el diablo. He escuchado predicadores, pastores, gente que no estudia la Biblia, empiezan a tener conversación con el diablo. Pero si se acuerdan, hermanos, Eva tuvo una conversación con el diablo y mira cómo estamos. Yo no quiero platicar con el diablo, mejor hablo con Cristo. Nosotros como cristianos entendemos, como dice en Efesios capítulo 6, que no luchamos contra sangre ni carne, sino potestades, sino hay una guerra espiritual. Y cuando nos sintemos, hermanos, la presencia del diablo, hay que orar al Señor, hay que cantar al Señor, hay que hablar con el Señor. Y esos espíritus malos huyen en vez de tener una conversación con el diablo. Y aquí agarran ellos cuando empiezan a preguntar a los endemoniados cómo se llaman y cómo llegaron ahí y tanta cosa. Dice, verso 10, los diablos, los demonios rogaban mucho que no se enviase fuera de aquella región. Aquí miramos que los demonios tienen que habitar a alguien o a algo. No les gusta estar afuera de alguien. Fíjate que ellos estaban preguntando a Jesús, ¿verdad? Ellos tienen que pedir permiso. Verso 11, estaba ahí cerca el monte, un gran hato de cedros paseando. Ellos tienen que preguntar primero si pueden habitar a alguien o pueden ir a tal lugar. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios está sobre todas las cosas. Y el diablo no puede ser nada sin el permiso del Señor, sin el permiso de Dios. Si se acuerdan, hermanos, el libro de Job, los ángeles se presentaban ante la presencia de Jehová y juntamente con el diablo. Y el diablo tenía que dar reporte de lo que él estaba haciendo. Entonces Dios está sobre todas las cosas. Dice,
le preguntó si puede ir a habitar a esos puercos. Otra vez digo, muy antes empezaron bien, con ovejitas, con animales limpios. Desde aquí vamos a adorar a Dios. Sabemos que Dios escogió la tierra al otro lado del Jordán, pero nos conviene, nos parece mejor estar aquí. Mira la tierra, mira, van a engordar nuestros animales, mejor nos quedamos aquí. Cuando uno, hermanos, cuando uno no busca la perfecta voluntad de Dios y empieza a hacer decisiones conforme a su sabiduría humana, hermanos, siempre va a quedar corto. Siempre va a quedar corto. Después, hermanos, con años esas ovejas se cambiaron en puercos. En vez de adorar a Jehová, en vez de adorar a Dios, empezaron a adorar a ídolos y fueron para abajo, para abajo, para abajo. Últimamente, cuando llegó Jesús ahí, estaban llenos de demonios. Dice, verso 13, y luego Jesús les dio permiso. Otra vez digo, ¿quién está en control? Sobre todo, Dios está en control sobre todo. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y le ató y presintió en el mar un desempeñadero, en el mar se ahogaron. Ni aun los puercos podían aguantar la presencia de los demonios. Y miramos aquí, hermanos, en Cristo dándoles permiso a entrar a estos cedros, hermanos. Miramos que un hombre vale mucho más que animales. Un hombre vale mucho más que animales. ¿Verdad? Qué triste es, hermanos, en nuestro gobierno que pasan leyes para proteger ballenas y pájaros y tantas cosas, pero no quieren pasar leyes a proteger el bebé en el vientre. Qué triste es. Vemos aquí que el Señor puso mucho más valor a un hombre que los animales. ¿Verdad? Nosotros como creyentes, últimamente la decisión al nivel federal a apoyar, ¿verdad?, en contra del aborto, pero tenemos que seguir orando, hermanos, para que ya no haya, para que ya no haya aborto, porque eso es pecado. Eso es matar a una criatura inocente. En Jeremías está muy claro que desde antes que Dios formó a Jeremías en el vientre, antes de eso Dios ya lo conocía. Entonces sabemos bíblicamente que la vida empieza mucho antes que el bebé es formado en el vientre. Tenemos mucha oración que hacer y mucho trabajo que hacer. Y sigue diciendo, hermanos, se ahogaron, verso 14, y los que apresentaban los cedros huyeron y dieron aviso a la ciudad en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Verso 15. Vienen a Jesús y ven a él que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. En vez de estar contento, alegre por este hombre, hermanos, este grupo de gente tuvo miedo cuando lo vieron sano. Y vemos aquí, hermanos, que este hombre, Dios lo sanó completamente. Completamente lo sanó. No estaba mitad sanado, un cuarto sanado, era completamente sanado, 100%. Dios todavía sana, hermanos. Aquí lo que tenía este hombre era espiritual, estaba poseído por un demonio. En otros lugares, hermanos, de los evangelios, Cristo sanaba a la gente con enfermedades que no tenían nada que ver con lo espiritual. Pero eran sanidades 100%. Dios todavía puede hacer eso, hermanos. Dios todavía puede hacer eso. Y hermanos, Dios puede sanarnos hoy. Y también, hermanos, en veces Dios sana al cuerpo
en llevándolos al cielo. Yo doy testimonio de mi propia mamá. Ella fue cristiana por muchos años, pero estaba bien enferma. Tuvo muy fuerte la diabetes, tuvo que estar en diálisis. Siempre pedíamos, Señor, sánala, sánala, sánala. Y podíamos mirar a otra gente siendo sanada. Miren, pero mi mamá no estaba sanada. No, nunca era sana hasta que el Señor se lo llevó cuando ella tuvo 53 años. Dios la sanó, no conforme yo quería, no conforme mi papá o mis hermanos queríamos, pero Dios lo sanó cuando ella se fue al cielo con el Señor. Hermanos, Dios todavía sana. Y no hay que parar de pedir por nuestras necesidades. Dios va a hacer lo que Él quiere, y cuando Él quiere y como Él quiere. Y mientras que usted y yo estamos esperando la obra y la respuesta de Dios, ¿sabe lo que Dios va a hacer para nosotros? Dicen los salmos, que mientras estamos esperando en Dios, Dios nos va a dar fuerza. Dios nos va a dar gracia. Nos va a dar contentimiento, alegría y paz y tranquilidad y amor. Y hermanos, nos va a dar esperanza. Porque dice en Hebreos que esperanza es el ancla del alma. Ya no estamos yendo por allá y por acá. Estamos fijos esperando en Dios. Y Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Entonces, sigamos mirando aquí que este hombre aquí fue sanado, se puso ropa y estaba en una mente sana. Dice, tuvieron miedo, verso 16, y les contaron los que lo habían visto como les había acontecido al que había tenido el demonio o los demonios y a los cedros. Y comenzaron a rogarle que fuera de sus contornos. Le pidieron a Jesús, ya váyase de aquí. Miraron a sus puercos que ya estaban muertos. 1000 puercos ya estaban muertos. Y se enojaron en contra del Señor. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que dejase estar con él. Verso 19. Mas Jesús no lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo la ha tenido misericordia de ti. Yo veo algo muy extraño aquí, hermanos. El Señor contestó la oración de la gente que no lo quería ir. Ellos le pidieron, váyase de aquí. Y el Señor sí hizo caso a ellos. Y el hombre que fue sanado, él obtuvo su sanidad. En otros casos vemos que la gente es sanada y se van. No quedan con Jesús. Reciben su sanidad y se van. Y ya no se escucha más de ellos. Pero este hombre recibió su sanidad y quería seguir y vivir y andar con Jesús. Pero el Señor no lo quiso llevar. Él no contestó la oración de él, pero sí contestó la oración de la multitud. Qué curioso es. Pero vemos, hermanos, que el Señor tenía un trabajo importante para este hombre que fue sanado. El Señor no pudo estar ahí. Él tuvo que irse a regresar a los suyos, a los judíos. Pero él, hermano, al propósito llegó a ese lugar para dar esperanza a los demás que estaban enfermos ahí, al testimonio de este hombre. Fíjase, lo voy a leer otra vez, cómo el Señor le dio su trabajo. Dice, vete a tu casa. Vete a tu casa. Primero, la prueba de que Dios ha sanado a uno es ¿dónde? En la casa y a los tuyos. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor. La palabra Señor ahí, hermanos, es un título de deidad. Cristo está diciendo a este hombre, vete a tu casa y predícales que Dios ha hecho por ti. Aquí Cristo está diciendo que Él es Dios.
Él está diciendo que Él es Dios. Jesucristo no solamente fue profeta, no solamente fue un buen maestro, Jesucristo es Dios. Las cosas el Señor ha hecho contigo y como ha tenido misericordia de ti. Esto es el trabajo de este hombre. Sí, Jesús se fue de ahí, sí, al mismo tiempo Jesús se quedó ahí, en este hombre. Jesús se quedó ahí en este hombre, el hombre empezó, fíjense lo que dice, verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis, hermanos, significa 10 ciudades en esta provincia. 10 ciudades en donde este hombre fue, en la plataforma que él tenía, eran 10 ciudades para testificar del amor y misericordia de Dios en su Hijo amado Jesucristo. Y grandes cosas que había hecho Jesús con él y todos se maravillaron. Ahora el verso 21, hermanos, vamos a mirar al Señor demostrando su autoridad sobre la enfermedad y sobre la muerte. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Verso 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo, hermanos, era un director en la sinagoga. El trabajo de Jairo era que se encargaba él de arreglar el edificio, de poner todo en orden para que el rabí pudiera llegar y dar su sermón o dar la interpretación de la ley en la sinagoga. Este hombre, hermano, siendo creyente en Jehová, siendo creyente en Dios, tuvo una fe débil. Era un hombre de poca fe. Al contrario, si se acuerdan, el centurión. Siempre cuando leen de los centuriones, hermanos, en la Biblia eran romanos, ¿verdad? Ni siquiera eran judíos. Pero los centuriones, hermanos, mostraban grande fe. Cuando un centurión tenía un siervo enfermo, primero mandó a gente a Jesús diciendo, ve y sana a mi siervo, y luego mandó a otro diciendo, no vengas. No soy digno de que vengas bajo mi techo, porque yo no soy digno. Nomás di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús, ¿qué dijo de la fe del centurión? Se maravilló Jesús y dijo, no he hallado tan grande fe en todo Israel. Otra vez digo, hermanos, ya lo he dicho varias veces. En veces cuando venimos a la iglesia buscamos una experiencia grande. Buscamos una experiencia donde están llorando, una experiencia grande, pero hermanos, es más profundo que eso. Mucho mejor es, hermanos, recibir la palabra y ponerla por obra en fe y Dios nos va a bendecir. Porque no todas las veces va a haber grandes emociones, no todas las veces va a haber grandes experiencias. Como ya dije antes, hermanos, Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. En veces sí se manifiesta la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, pero en veces, hermanos, no nos sentimos nada. Pero no quiere decir que Dios no está aquí. Dios siempre está con nosotros. Estamos viviendo por fe y no bajo emoción. Entonces miramos aquí, hermanos, este director de la sinagoga tenía poca fe, pero sin embargo, hermanos, tuvo fe. Vemos aquí, hermanos, cuatro cosas que es necesario para la oración. Si usted y yo queremos que Dios conteste nuestras oraciones, podemos mirar aquí 4 cosas que deberíamos de hacer para que el Señor escuche nuestras oraciones. Primero, hay que ponernos en la presencia de Cristo. Número 1, si queremos que Dios conteste nuestras oraciones,
hay que ponernos en la presencia de Cristo. Número 2, se arrodilló. Jairo se arrodilló ante Cristo. Tenemos que humillarnos ante el Señor. ¿Cómo se humilla ante el Señor? ¿Se acuerdan la parábola del publicano y del fariseo? El fariseo llegó al altar diciendo: gracias, oh Dios, que yo no soy como él. Y el publicano llegó y ni siquiera quería levantar su vista al cielo, y él pidió perdón. Señor, perdóname, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Jesucristo dijo que el publicano fue justificado a su casa y no el fariseo. Entonces, ¿cómo nos humillamos? Señor, yo no merezco nada. Yo no merezco nada. Tú eres un Dios de amor y misericordia. Y es por amor y misericordia. ¿Soy culpable de pecar? Sí, soy culpable de pecar. Pero aquí estoy para pedirte perdón. Señor, perdóname. Hay que humillarnos. Y luego hay que pedir. Él pidió, o más bien va a pedir por lo que él necesita. Hay que pedir al Señor y hay que pedirlo con apuro. No hay que pedir: ay Señor, si quieres. Esas oraciones no van a hacer nada. Ay, si quieres, Señor. No, Señor, solamente tú puedes, Señor. Solamente tú puedes cambiar una vida. Solamente tú puedes arreglar aquí. Solamente tú puedes. Y desde ayer necesitamos. Solamente ahorita, a prisa. Y lo dice. Ya después que veremos ante la presencia de Dios. Ya después que nos humillamos reconociendo quiénes somos nosotros. No somos dignos de nadie. Ya después que hemos dado nuestra petición conocido ante Dios, hermanos, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en el poder, en el amor de Dios, que Él sí va a contestar nuestras peticiones. Señor, yo confío que me vas a ayudar aquí. Señor, yo confío que vas a orar aquí en mi hermano o mi hermana. Yo confío que tú vas a hacer la obra. Dice, verso 23, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ella estaba tan enferma que su vida estaba en balance, que iba a vivir o no. Verso 24, fue pues con él y la seguía una gran multitud que le apretaban. Verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba peor. Hermanos, en aquel entonces no había cupones, no había ayudas, no había nada de eso, y cuando alguien estaba enfermo se ponían desesperados y vendían todo lo que tenían para tener un remedio. Esta pobre mujer, hermanos, de acuerdo a la ley, si se acuerdan en Levíticos 15, nomás voy a decirles para que entiendan a la situación de esta mujer. En la ley, por causa de su enfermedad de flujo de sangre, ella no podía estar congregados con los demás. Cuando era el sábado, cuando era el día de las fiestas y de adorar a Dios, según la ley, ella no podía tener parte cuando se congregaba a adorar a Dios, a cantar a Dios, a orar a Dios. Y bajo la ley, ella tenía que ser divorciada de su esposo. Porque con ese flujo, con ese sangre que le fluía, era impura la mujer. Y aparte de eso, hermanos, de ser divorciada, nadie podía tener amistad con ella por su flujo de sangre. Ella estaba hecha afuera, estaba sola por causa de esta enfermedad. No sabemos qué causó esta enfermedad. Sin embargo, hermanos, ella escuchó un día que pasaba Jesús por ahí. Pasaba Jesús por ahí y ella, hermanos, hizo todo lo que ella podía para ver a Jesús. Fíjate lo que dice. Verso 26, si había sufrido mucho de muchos médicos,
y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Tocó su manto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué ella tocó el manto de Jesús? Entendiendo la mente judía. Los judíos ponían un manto interior y luego otro manto afuera. Y el borde del vestido era la identidad del hombre. Era la identidad y la autoridad del hombre. Era común, hermanos, ¿verdad? Cuando un hombre afirmaba algo, cuando hacían un contrato de negocio a comprar o vender, muchas veces agarraban sus vestiduras y lo ponían para afirmar su firma, era su autoridad. ¿Quién vendió esto? Vamos a ver, fulano de tal, aquí da su firma, el borde de sus vestidos. Y la mujer, hermanos, entendiendo que ella ni siquiera tenía esposa, no había nada en su familia, nadie en su familia que pudiera estar con ella, ella tocó el borde de las vestiduras de Jesús. Ella tocó, hermanos, la autoridad que Jesús tenía sobre la vida y sobre la muerte y sobre todas las cosas. No, ella no fue a tocar la mano del Señor, ella fue directamente a donde el Señor tenía su poder, en su nombre. En su nombre. Y fíjese lo que sucedió después. Dice, verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, será salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, ella fue sanada. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, de aquella enfermedad. Verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? En otro evangelio dice, ¿quién me tocó? Un comentario dice que se debe de leer, ¿quién te tocó mi vestido que me está tocando a mí? Da la idea de entender que ella tocó más de su vestido. Ella sí tocó el vestido, literalmente tocó el vestido, pero lo que quiere decir que ella tocó a Dios. Dice que había mucha gente y que muchos estaban apretando, yendo en el camino a la casa de Jairo, y muchos estaban apretando ahí entre la multitud, pero el Señor sintió la diferencia. Aquí, si leen todos los milagros que Jesús hizo, hermanos, no van a leer como se describe aquí, que fuerza o poder, virtud, más bien, virtud salió de Jesús cuando esta mujer lo tocó. Dice verso 31, sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud se aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El Señor ya sabía quién lo hizo. El Señor sabía quién le había tocado, pero ¿saben qué? El Señor quería que esta mujer públicamente confesara lo que ella hizo y lo que sucedió después que ella tocó el manto de Jesús, para dar testimonio que sí era sanada ella. Dice, verso 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad. Verso 34, y él dijo, hija, no le dijo mujer, no le dijo esclava, dijo hija.
tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Si el Señor le dijo hija a ella, significa que ella siempre era hija de Dios. No nomás porque somos cristianos no vamos a sufrir enfermedades. Los cristianos también se enferman, los cristianos también pasan por aflicción y por cosas tremendas. Pero el chiste es, hermanos, siempre estar viviendo por el poder del Señor Jesucristo. Las luchas y las pruebas, hermanos, son necesarios para el creyente porque este mundo no es nuestro hogar. El mundo es pasajero. El mundo aquí es, las modas siempre están cambiando, pero el que vive la palabra va a durar firme para siempre. Dice que ella dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Y todos ahí pudieron, hermanos, escuchar y ver que realmente esta mujer fue sanada y fue dada otra oportunidad de estar en la sociedad. Pero hay un problema, hermanos, porque Jairo, ¿a dónde iba? A la casa de Jairo. Y llega esta mujer deteniendo al Señor Jesucristo y yo me imagino a Jairo desesperado. Ay, ¿qué está pasando aquí? Mi hija no tiene mucho tiempo para vivir y el Señor Jesús se paró aquí para ayudar a esta mujer. ¿Y que no sabe el Señor mis necesidades? ¿Que no sabe Cristo lo que estoy sufriendo yo? Y vemos aquí que Él está haciendo algo aquí, para mí nada. Vemos aquí, hermanos, que Jesús está creciendo la fe de Jairo. Porque Jairo tiene fe, pero es una fe débil. Él dice, venga y toca, pon tus manos sobre mi hija y vivirá. La creencia de aquel entonces, hermanos, otra vez unas leyendas, que el que tenía el poder de Dios tenía que estar presente poniendo las manos. Y Jesús quería dar a entender a Jairo que Él está en control sobre todas las cosas y no hay nada imposible para Él. Cristo, otra vez digo, está creciendo la fe de Jairo. A mí no me gusta esperar. A mí me gusta, ¿verdad? Cuando yo llego a comprar comida en McDonald's, yo me gusta pedir lo que quiero y ya cuando voy a la ventana que me lo tengan lista para irme. A mí no me gusta esperar. Pero Dios nos hace esperar. Porque Dios, hermanos, quiere crecer nuestra fe. Dios quiere que usted y yo seamos ricos en fe. Ricos en fe. Porque una de las cosas que Cristo dijo, hermanos, cuando el Hijo del Hombre regresa al mundo, ¿hallará fe? La fe, hermano, lo más importante que usted y yo tengamos aquí en nosotros es la fe en Dios, la fe en Cristo. La Biblia dice que es más precioso que el oro. Entonces, Cristo está tratando con Jairo, quiere engrandecer su fe. Sigue diciendo, verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Verso 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No crees, cree solamente. Otra vez, el Señor, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Seguir confiando en Él. Seguir confiando en Él. Es que no hay arreglo, es que no hay cambio. Sigue confiando en Dios, hermano. Sigue confiando en Dios, hermano. Dios va a contestar tus oraciones. Dios, hermanos, siempre va a obrar en nosotros. No temas, cree solamente. Verso 37, y no permitió que siguiese nadie sino a Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Siempre estos tres hermanos iban juntos con el Señor. Algunos dicen que fueron los mejores amigos de Jesús y otros dicen que el Señor tuvo que siempre llevar
llevar a ellos con él porque eran los más traviesos. Ya, cuando vamos a la tienda, tengo que llevar a los niños más traviesos conmigo, porque si los dejo en casa, pues me están llamando, papá, me están pegando esto. Quizás Jacobo, Juan y Pedro eran así, siempre eran los traviesos. Sabemos que Juan era muy joven cuando el Señor llamó a seguirle. Y Pedro ya se conoce como es Pedro. Verso 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y los que oraban lamentaban mucho. Los judíos tenían la costumbre tenían que contratar a gente a tocar música triste y a llorar cuando alguien se moría. Si eran pobres, por lo menos tenían que contratar 2 personas, uno a tocar y uno a lamentar el que falleció. Así era la creencia en aquel entonces. Jairo era el principal de la sinagoga y él tenía dinero y esta gente estaba ahí lamentando mucho. Verso 39. Entrando les dijo, ¿por qué alboretéis y lloréis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Estaba muerta? Sí, estaba muerta. Pero el Señor lo iba a revivir. Por eso el Señor dijo que estaba dormida. La misma palabra que Cristo usa ahí, hermanos, para esa niña que murió, es la misma palabra que la Biblia explica cuando un creyente muere. Estamos dormidos. Nuestro alma espíritu va directamente con la presencia de Cristo. Pero el cuerpo se queda aquí enterrado, como dice la Biblia, tierra a tierra, polvo a polvo. Pero un día, hermanos, siendo recién enterrado o ya teniendo años enterrado, el día va a venir, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, al sonar de la trompeta, nuestro cuerpo va a ser revivido y glorificado. Y curioso, siempre he estado en muchas funerarias, cuando se muere alguien que no quería nada que ver con el Señor, sí es triste. La única palabra de consolación son para los que viven, para que ellos busquen a Dios. Pero cuando un creyente se muere, es doloroso, sí, no es malentendido, sí es doloroso. Pero no a ese nivel donde ya no hay esperanza. Es una fiesta porque sabemos que esa persona está en el cielo con el Señor. Dice verso 40, primero estaba llorando, y no dice se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. Hay gente, hermanos, en nuestras vidas que Dios quiere echar fuera. Si hay amistades, si hay personas en nuestras vidas que quieren que nosotros dejamos los caminos del Señor, hay que dejar que el Señor nos despoja de esas amistades. Si tenemos amistades que quieren conocer el Señor, hay que seguir orando por ellos, hay que seguir mostrándoles el amor de Cristo. Pablo dice también, si alguien dice que es hermano y no lleva fruto de un cristiano, apártate de ellos. No como el sentido para hacerlos sentir mal. Si sigue leyendo, dice que debemos hacer eso para que se arrepientan. Para no tomar parte en lo que están haciendo, para que ellos vean que necesitan arrepentirse y arreglar su vida con el Señor. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Verso 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Verso 42. Y luego la niña se levantó, andaba, pues tenía 12 años. ¿Cuántos años estaba la mujer enferma? 12 años. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Más que era una mujer y más que era un niño de 2 años. Aquí vemos, hermanos, en las Escrituras algo de los tiempos posteriores.
algo de los tiempos postreros. Primero, hermanos, son 12 tribus de Israel. Son 12 tribus de Israel. Y dicen Romanos que todo Israel será salvo. Hoy en día, hermanos, como estábamos platicando ayer, hoy en día, si vas a Israel, la nación de Israel, la mayoría de los judíos hoy, hermanos, y cuando la palabra judío hoy significa una persona que es de descendencia de Israel. Si van para allá, hermanos, la mayoría de la gente que vive en Israel, la mayoría de los judíos son ateos, no creen en Dios. Y los que guardan la ley todavía odian a los cristianos y maltratan a los cristianos. La gente, los cristianos que van de aquí para ir a la Tierra Santa, los que están estudiando el Torah, los jóvenes que están estudiando la ley, hacen burla a los cristianos. Dicen, esos cristianos con sus Biblias, creyendo en Jesús. Pero si leen la Biblia, hermanos, va a venir el tiempo cuando todo Israel será salvo. Lo que tenemos usted y yo hoy en día, tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos la fe en Cristo, que nos dio la salvación, tenemos el Espíritu Santo. La realidad para nosotros es eso, la gracia de Dios en nosotros. Dios transformándonos de adentro para afuera. Va a ser una realidad para ellos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Después, cuando la iglesia está arrebatada y empieza los 7 años de la gran tribulación, entonces Dios va a tratar con su pueblo Israel y ellos van a recibir a Jesús. La mujer del flujo de sangre con 12 años, la niña, la hija de Jairo, un principal de la sinagoga, un judío, fue levantada. Dios va a restaurar a su pueblo. Y también, hermanos, el libro de Isaías, si leen ese precioso libro, van a ver que Dios va a restaurar por completo a su pueblo. Verso 42, y luego la niña se levantó, andaba pues, tenía 2 años y se espantaron grandemente. Primero, hermanos, están deseando ver un milagro y cuando lo miran están espantados. En veces me toca orar por cosas y cuando Dios contesta la oración, yo digo, pero es imposible creer. Y cuando paso por otras etapas, vuelvo, ay Señor, ¿y cómo aquí? Y se me había olvidado cómo el Señor me sacó de la otra. Se espantaron grandemente. Verso 43. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se diese algo de comer. Primero le dijo, hermanos, esto, que nadie supiese. ¿Por qué? Porque todavía no era tiempo para Jesús a manifestarse como el Mesías. Tenían muchas cosas que hacer antes de eso. Y luego dice que le dio de comer, Yo veo hoy, hermanos, primero hay que orar al Señor. Primero hay que orar por todo. Sea cáncer o sea gripa, hay que orar a Dios por sanidad. Y luego, hermanos, si es posible, puedes ir al doctor y puedes tomar tu medicina. El Señor le sanó, levantó a esta niña de los muertos y luego le dijo, dale algo de comer, algo práctico. Si nos pega el COVID, hay que orar al Señor. Al mismo tiempo, hay que tomar vitaminas para que nos vaya más pronto, ¿verdad? Porque hay grupos peligrosos, ¿verdad? Que piensan que si vas con el doctor es falta de fe. Eso no es bíblico, mis hermanos. Hay que ser sabios, orar por todo primero. Si Dios te puede sanar milagrosamente o te puede sanar dándole sabiduría al doctor para que te da medicina y te da la sanidad. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar para ya ser despedidos. Gracias a Dios que pudimos terminar el capítulo. La semana siguiente vamos a estudiar el capítulo 6 de Marcos, si pueden estar leyendo, para que vengan ya listos para recibir el Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias, Señor, por tu palabra hoy, mi Dios Santo. Señor, ayúdanos, Señor, a simplemente
recibir de ti. Tú nos amas y nos has dado, Señor, perdón en tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a nomás seguir confiando en ti. Cada persona aquí tiene necesidades, Señor. Nunca vamos a parar de necesitar de ti, Señor. Y lo bueno es que tú quieres llenar todos nuestros deseos, Señor. El deseo de ser amado, el deseo de ser apreciado, el deseo, Señor, de tener propósito. Y yo pido, Señor, por cada uno de nosotros, que podamos tener victoria y seguir en la victoria, Señor. Y cada necesidad, Señor, que nos hace llorar o nos da apuro, mi Dios, ayúdanos a dejar todo en tus manos y confiar en ti, porque tú eres el Dios todopoderoso y no hay nada imposible para ti. Ahora se lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano.